El próximo viernes 23 de octubre en el Museo Vasco de Bayona se va a celebrar un seminario transfronterizo sobre el tema de la inmigración vasca. Entre los ponentes hay muchos y variados temas a desarrollar y en nuestra sección de Eusko Ikaskuntza, Juan Aguirre, Arratsaldeon Juan, Arratsaldeon, Eva, ha elegido uno especialmente sugerente y poco visto cuando se tratan estos temas. Tiene que ver con la presencia de las mujeres emigrantes en América, con la inmigración vasca en América sí, pero desde un punto de vista femenino de las mujeres, entendido como activas participantes de este fenómeno, por así decirlo, no como meras acompañantes de los hombres, de los emigrantes. Ya sabemos que es una palabra, un sustantivo que no tiene género, pero cuando miras a las personas, vaya si lo tiene. Pues sí, efectivamente, así es. Y eso ahora nos lo va a explicar nuestra invitada, es un asunto que ha merecido hasta el momento, hasta hace poco, escasa atención, desde el punto de vista investigador, académico, etcétera. Y ahora, pues sí, ahora ya verdaderamente hay un interés. Y yo viendo la lista de los 9 aportaciones que se van a hacer en el simposium de la semana que viene, el viernes de la semana que viene, pues me ha llamado la atención, me ha parecido muy interesante poder hablar sobre este tema con Argitxu Camus Etxekopar, que de ella se trata, historiadora, investigadora de la diáspora vasca. Ella preparó su tesis doctoral precisamente en América, en la Universidad de Reno, en Nevada, en torno al tema de las instituciones vascas de la diáspora. Esto fue en el 2009 y actualmente trabaja en la Oficina Pública de la Lengua Vasca en Iparralde y además pues es socia de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Argitxu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eva, el seminario de dentro de 7 días se organiza en homenaje al profesor William Douglas, un maestro de los estudios sobre la diáspora. Y, no sé, me parece que es normal o lógico o aconsejable que empecemos hablando de él porque Argitxu le ha tratado personalmente y además conoce bien su obra. Así que si te parece, Argitxu, háblanos primeramente de quién es el profesor William Douglas y qué es lo que supuso la publicación hace 40 años, que de ellos también lo que se conmemora ahora, de un libro que se titula Americanuak, los vascos en el Nuevo Mundo. Sí. William Douglas sí es un investigador muy conocido. Nació en Nevada y su interés para los estudios vascos empezó hace mucho, en los años 60, cuando hizo un trabajo antropológico muy interesante sobre 2 pueblos vascos, el pueblo de Etxalar en Nafarroa y el de Murelaga en Vizcaya. Pues dijiste que yo había hecho mi tesis en Reno, Nevada, pero todo empezó con él cuando fundó con otros amigos en 1967 el Centro de Estudios Vascos en la Universidad de Nevada, Reno. Y pues desde 1967 hasta hace 10 años ha dirigido este Centro de Estudios Vascos, que es una referencia en estudios vascos fuera del País Vasco. Y claro, pues está retirado, pero sigue muy activo, sigue investigando y colaborando con los investigadores de este centro. Y eso para hablar un poco de William Douglas, pero también pues su obra, ¿no? Como dijiste, pues tiene una obra tremenda, pero como hablamos del fenómeno pues migratorio, en 1975 se publicó lo que podríamos decir pues la Biblia de los temas de estudios migratorios vascos, pues este libro Americanuak, y es un trabajo muy completo, un estudio antropológico histórico muy importante, donde analiza muy bien los procesos históricos distintos del fenómeno migratorio, características propias a cada lugar que acogió masivamente a vascos, así que sí, es una referencia muy importante. Cuando te has dedicado a trabajar en torno al fenómeno migratorio, pero desde el punto de vista de las mujeres emigrantes, pues seguramente has encontrado con que hay poco escrito, ¿no?, sobre este particular. ¿Cuáles han sido las fuentes que has utilizado para tu investigación? Sí, es verdad que muy poco se ha hablado de todo eso, y pues hay que decir que realmente las mujeres no han sido un objeto de estudio en los trabajos históricos, sociológicos en general hasta hace muy poco, y pues y eso empezó en los años 70, pero todavía hay mucho que hacer, y en el fenómeno migratorio vasco pues no es una excepción, ¿no? Es que como que las mujeres pues las olvidamos un poquito, y el problema también es que las mujeres
pues son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, yo hablé pues investigué más sobre las instituciones, ¿no? Las distintas asociaciones donde la gente socializaba, los vascos se encontraban. Y pues claro, eran asociaciones que a menudo estaban dirigidas por hombres, así que eran los hombres los que escribían pues las actas y todo eso, y todo lo que ellos hacían, y así que de las mujeres no hablaban mucho, así que tuve que ir a buscarlas. Y claro, tuve mucha suerte porque muchas de estas mujeres que emigraron seguían vivas y pude hablar con ellas o con sus hijos y nietos también, que hablaron de la experiencia de sus madres o abuelas. O sea, que hiciste un trabajo histórico y etnográfico, de alguna manera, ¿verdad? Sí. Un trabajo de campo. Bueno, entonces, centrándonos en la inmigración vasca a Estados Unidos, que es el ámbito que has trabajado, Argitxu, ¿se puede periodizar épocas de mayor o de menor flujo de mujeres hacia Estados Unidos? Sí. Bueno, es un hecho, hay que decirlo, que más hombres vascos que mujeres vascas emigraron a las Américas. Y no tenemos, desafortunadamente, desgraciadamente, no tenemos cifras exactas, pero podemos dar unas indicaciones sobre estos flujos. Y para dar un ejemplo así, pues por ejemplo en el siglo XIX sabemos que la mayoría de la inmigración iba a Sudamérica y más particularmente a Argentina. Y en el siglo XIX pues las autoridades francesas hicieron un estudio del fenómeno y querían saber cuántos emigraban, así que hablamos de los vascos franceses, cuántos emigraban y si cuántas mujeres, cuántos hombres, y se dieron cuenta de que en los años 30 pues había 85% que eran hombres y 15% que eran mujeres. Pero también se dieron cuenta de que esto evolucionó un poco y que más mujeres fueron un poco más tarde, porque entre 1850 y 1880 pues la porción de las mujeres subió a casi 40%. Y el estereotipo de la mujer emigrante, a priori parece que es el de la esposa que va con su marido y muy a menudo también con los hijos. No sé si al mismo tiempo o quizás años después, cuando el marido ya se ha establecido. ¿Esa es una visión solo parcial? ¿Había perfiles diferentes de mujeres emigrantes? Sí, claro. Eso es un estereotipo muy, muy grande que también se basa en una realidad, pero no es toda la realidad. Es verdad que una gran parte emigró junto al marido, eso es un hecho, pero había mujeres que no estaban casadas, había solteras y iban a casa de un tío, de una tía para ayudar con los niños o ayudar en los trabajos del caserío. Había otras que emigraban y que ya tenían un trabajo esperándolas allí en el país de acogida, en casa de una familia rica, por ejemplo, o en un hotel vasco operado por otros vascos para trabajar de camarera. Así que sí, tienes razón, hay que matizar un poquito la cosa. Has citado, Argitxu, el tema de la mujer que emigraba soltera, ¿verdad? Y incluso había algunas, no demasiadas quizás, que lo hacían además solas. Y este es un tema que yo, no sé, he leído por lo menos en relación con el sur de América, con Argentina, Chile, Uruguay, que era un tema que preocupaba mucho a la comunidad vasca de allí, porque bueno, pues dentro del esquema patriarcal de la época, pues claro, una mujer sola allí podría, en fin, Dios sabe lo que iba a hacer, podría caer en la marginación y tal. Y en aquel caso, en el caso del Cono Sur, pues había incluso instituciones de ayuda, de arrope, de albergarlas, de darles una acogida. En Estados Unidos creo que esto no se daba, pero sí que habría un sistema de acogida, de recepción, una red en la que se protegía a mujeres en estas circunstancias. Sí, había una red, pero era, bueno, según lo que yo he podido investigar, era una red, pero que existía para hombres también, porque los hombres también, pues muchos eran jóvenes, muy, muy, muy jóvenes, y también necesitaban pues alguien, ¿no?, para ayudarles. Y hay que, pues yo creo que hay que decir que hay que mirar al fenómeno no como un fenómeno individual, sino como un fenómeno familiar y a veces
colectivo. Es que no era solamente una persona que iba, había también gente pues en el País Vasco que le ayudaba, que había un poquito investigado pues los trabajos posibles, la familia que había allí que le iba a acoger, etcétera, etcétera. Pues normalmente una persona no viajaba sola, viajaba con otros miembros de una misma familia, de su misma familia, también aprovechaban la visita de un tío para viajar después con él o con ella, y sin olvidar también que había grupos enteros, pero organizados por un agente de inmigración también que los enviaba. Muchos de los vascos que iban a Estados Unidos trabajaban como pastores en las grandes extensiones rurales del norte del país. ¿Y a sus mujeres qué vida les esperaba? La mayoría de los vascos pues en Estados Unidos se establecieron en zonas rurales, y así que pues las actividades que había allí era pues caseríos, ranchos, y muchos eran pastores y pasaban muchos meses pues en los montes, y pues era una vida muy 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 difícil. Pues imaginaros pues una pareja así en el monte, en el desierto, no era fácil. Y también pues a menudo cuando se casaban, después pues dejaban el monte, pero quedaban en zonas rurales en el rancho, ¿no? Y pues como estaban muy lejos de otras familias vascas, pues no tenían muchas ocasiones para socializar con otra gente, etcétera, y realmente el día en el que socializaban eran los domingos, y iban pues en los hoteles vascos los más cerca que tenían de sus ranchos, de sus caseríos. Muy dura la vida, sí, hay que imaginarse aquí. Sí, muy dura. Y completamente diferente de aquellas mujeres vascas que se quedaban en Nueva York, ¿verdad? Trabajaban en fábricas, en el servicio doméstico, una vida completamente distinta. Sí, completamente distinta, porque allí pues nos damos cuenta de que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pues los vascos se habían organizado en un barrio, así que allí sí podían socializar un poquito, mucho más a menudo que en la otra parte del país, donde estaban tan lejos los unos de los otros. Y también pues las mujeres también pues tenían otra experiencia muy 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 distinta, con unas amigas o familiares mucho más cerca. ¿Se observan diferencias en la forma de integración en la cultura local norteamericana entre los hombres y las mujeres? ¿Quiénes se integraban más? En general podemos decir que los hombres. Una gran proporción de las mujeres no trabajaban afuera de la casa, que se quedaban en casa, pues trabajando duro también con los niños, en la casa, haciendo cosas de la casa, pero no tenían tanta ocasión de utilizar el inglés, o de aprenderlo primero y después utilizarlo. Así que eso era una experiencia muy muy traumatizante para algunas, que ni podían comunicar y necesitaban la ayuda de sus niños para comunicarse con los médicos, con los profesores, etcétera, en las tiendas también. Eso, claro, generaba un aislamiento tremendo, claro, sí. Y una inseguridad a la vez. Y me decías, Arguicho, hablando ayer, que bueno, que una chica soltera joven, una vasca, que llegaba a Nueva York, por ejemplo, tardaba poco en casarse. Claro, pues hay que pensar que había más hombres que mujeres, ¿no? Y normalmente pues en los hoteles vascos pues querían camareras jóvenes para trabajar, para ayudar en el hotel, y pues las recién llegadas venían y no tardaban mucho tiempo para encontrar su futuro marido, y es verdad que según lo que dice la señora Echeverría, pues muy a menudo cambiaban las camareras de estos hoteles, porque habían encontrado su futuro marido y se iban a instalar en otro sitio. Y entre los vascos del sur y del norte, allí, ¿cómo se comunicaban? ¿En euskera? Sí, se comunicaban en euskera, y es muy interesante, pues también han hecho unos estudios sobre eso, y que como que un dialecto específico se ha creado allí. Claro, una mezcla de inglés, de euskera, etcétera, ¿no? Sí, y es muy interesante, como yo cuando recién llegada a Estados Unidos, pues conocí a un
a un vizcaíno, pero ni sabía que era vizcaíno. Para mí era navarro, porque hablaba como un navarro, y cuando, no sé, 2 meses más tarde me dijo que era vizcaíno, y dije, uy, yo pensaba que eras navarro. Pues claro, es que todos mis amigos son navarros, así que he cambiado un poco mi vasco ahora. Bueno, pues una imagen, un punto de vista de la emigración vasca en Estados Unidos desde el punto de vista del género, pero que es solamente uno de los temas que se van a abordar en este congreso. ¿Nos recuerdas, Juan, cómo se llama y cuándo se celebra? Pues sí, efectivamente. Este congreso se celebra el próximo viernes 23 de octubre. Es un seminario en el Museo Vasco de Bayona, seminario transfronterizo sobre temas de emigración vasca. 9 historiadores y historiadoras que se ocuparán de diversos temas relacionados con la presencia vasca en América, y Argitxu, nuestra invitada de hoy, Argitxu Camus Echecopar, que va a hablar sobre este tema tan bonito de la mujer en la emigración vasca. Todo ello en homenaje al profesor William Douglas con motivo del 40 aniversario del libro American Back, Los vascos en el Nuevo Mundo. Pues una cita a tener en cuenta. Muchas gracias, Argitxu. Gracias, Juan. Hasta pronto. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, agur.